RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar a esta hora. Agradecemos la presencia del señor Manuel Guerra Velázquez, secretario general de Patria Roja. Muy buenas tardes, señor. Gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Yo encantado de estar también en contacto con ustedes para exponer nuestros puntos de vista sobre lo que pasa en el país. Así es, hay preocupación, bueno, de todos los peruanos, pues porque hay un entrampamiento, hay un sector mientras se presentan, vemos a diario los diversos medios de comunicación, los programas dominicales que se siguen acumulando una serie de denuncias contra el gobierno y por el otro lado el gobierno que niegan todo lo que sale, ¿no? Este tipo de denuncias diciendo que no hay pruebas. ¿Cómo usted analiza esta situación de crisis política en la que vivimos ya durante estos meses? Bueno, lo primero que hay que recalcar es que esta crisis política no es únicamente consecuencias del gobierno de Pedro Castillo. Es una crisis política que ya tiene varios años instalada en el país, que ha significado pues la persecución también y la condena de varios expresidentes, incluso el suicidio de Alan García, la inestabilidad profunda que viene de gobiernos anteriores. Lo que pasa con este gobierno es que eso se profundiza, ¿no? Esa crisis política se ha profundizado porque el gobierno por un lado se ha mostrado incapaz de gobernar este país y por otro lado también está reproduciendo justamente los usos y costumbres de la vieja politiquería criolla, incluyendo el tema de la corrupción, ¿no? Entonces lo que está pasando es una situación bastante complicada para el Perú porque una vez más un gobierno que frustra las expectativas populares, que incumple sus promesas y que termina embarrado, como es patente hoy en día, en temas también de corrupción. Y eso al Perú nos sume con un empantanamiento difícil de salir, ¿no? Porque por otro lado tampoco la acción vacadora, la acción golpista que viene desde la derecha representa una solución para el país, ¿no? Se ha perdido precisamente credibilidad en cuanto, si bien es cierto, hay denuncias que se tienen que comprobar, pero el papel del Congreso de la República pues parece que no ha sido el adecuado, ¿no? Con estas constantes mociones de vacancia que no prosperaron por estas decisiones que tienen los parlamentarios de jugar en bancada de bancada, que ha perdido la credibilidad necesaria como ante una investigación que se puede dar de manera legal, que puede hacer el Ministerio Público, pero ahí ya va la desconfianza, ¿no? Bueno, es que hay el proceso de descomposición integral del Estado peruano, ¿no? Como repito, viene de años atrás, y si no vemos la composición del actual Parlamento, casi nada difiere de los parlamentos anteriores, ¿no? Un conjunto de gente que llega ahí al Parlamento a gobernar, supuestamente a dictar leyes. Sin embargo, lo que hacen es un tráfico de influencias, favorecer a grupos de poder, enriquecerse de manera ilícita. Y entonces, por ese motivo, el Parlamento tampoco tiene ninguna autoridad moral para llevar adelante una regeneración del país, igual que el Ejecutivo, ¿no? En este sentido, hasta poderes como el Poder Judicial o la Fiscalía también ingresan, pero no con una cuestión realmente moralizadora, sino con parte de un manoseo político. Entonces, la solución al país no se va a ver en el corto plazo, no se va a ver si lo sacan a Castillo, puede salir del Castillo, puede meterlo preso incluso, pero eso no va a resolver la crisis que tiene el Perú. Y un cierre del Parlamento tampoco va a significar una salida, ni una salida autoritaria o golpista como pretenden otros sectores de la derecha. Lo que el Perú necesita es una salida de fondo que tiene que ver con un proceso de refundación de la República sobre bases nuevas y que eso incluye justamente la necesidad de contar con una nueva constitución. Y contando con una nueva constitución, ¿vamos a tener mejores parlamentarios? ¿Vamos a tener un mejor presidente? Yo creo que sí, porque justamente la nueva constitución lo que tiene es rediseñar el Estado de manera integral, ¿no? Profundizar la democracia, fortalecer a las organizaciones políticas y llevar adelante un proceso muy profundo también de regeneración moral del país. El Perú, realmente uno de los problemas centrales que tiene es que la descomposición moral que recorre a toda la sociedad peruana, a todo el país, por eso es que hay tanta criminalidad, por eso de que incluso no es solamente caso del Ejecutivo o el Gobierno o el Parlamento, si vemos a nivel del gobierno regional, el gobierno municipales, se reproduce ese proceso de descomposición. De los actuales o de los recientes salientes gobernadores, por ejemplo, regionales, casi el 100% creo que están procesados por corrupción.
Entonces es un tema que impregna al conjunto del Estado peruano y por eso se requiere un nuevo rediseño del Estado. En ese sentido, señor Guerra, ¿cuál ha sido el papel de la izquierda para cambiar esta situación? Por ejemplo, el presidente Pedro Castillo ha sido como representante de un sector de izquierda, ha perjudicado la imagen de este sector político. Evidentemente que lo perjudica, ¿no? Porque segunda vuelta sobre todo, la contienda electoral pues, tenía que definir entre Castillo por un lado o Keiko Fujimori por el otro lado. Ya sabemos lo que significaba Keiko Fujimori también con todo ese proceso de corrupción que tiene impregnado en ese movimiento. Entonces, todos los sectores de la izquierda, el movimiento popular también, las organizaciones sociales, votaron por Pedro Castillo, en la confianza de que Pedro Castillo iba a llevar adelante un proceso justamente de solución a la crisis que vivía el país. Sin embargo, lo que ha hecho en un año de gobierno es una frustración tan grande, porque primero abandonó las promesas electorales, la bandera del cambio, y segundo, se ha dedicado a reproducir la vieja politiquería criolla, ¿no? Entonces, y eso afecta a la izquierda, evidentemente que lo afecta, porque la derecha misma se va a encargar de decir que no fracasó Pedro Castillo, sino que fracasó el conjunto de la izquierda, ¿no? Algo parecido pasó en los años 80, cuando surgió Sendero Luminoso con un sector como una práctica terrorista, y sin embargo, toda la izquierda pagamos pato por eso. La derecha decía toda la izquierda es terrorista. A nosotros mismos como partido combatimos desde las bases con Sendero Luminoso, que Sendero nos mató mucha gente, a muchos militantes. Sin embargo, hasta ahora la derecha nos cataloga también como una organización terrorista. Entonces, evidentemente que afecta. Y por eso es que la izquierda lo que tiene que hacer ahora es deslindar abiertamente de Pedro Castillo, es decir, que Pedro Castillo no representa a la izquierda, que ha hecho abandono de la bandera de la izquierda, que ha traicionado a las promesas electorales. Y nosotros como partido, como Patria Roja, ya hace más de 6 meses que estamos en una oposición frontal a este gobierno, ¿no? Una posición de izquierda, una posición democrática, popular, que eso no significa bajo ningún punto de vista ponerse tampoco a la cola de la derecha, es una posición independiente. Ahora, señor Guerra, sería tener una izquierda unida, ¿no? Como era antes y se mencionaba. ¿La izquierda está desunida en estos momentos? Bueno, la izquierda no está unida, pues efectivamente, ¿no? El proceso de cambio que requiere el país necesita la unidad más amplia, no solamente de las fuerzas de izquierda, sino de las fuerzas progresistas, de toda la gente democrática y patriótica que quiere cambiar este país, la unión del movimiento popular, el movimiento social. Sin una unidad fuerte y amplia y profunda, no se va a poder cambiar el Perú. Lo que tenemos ahora es una sociedad fragmentada, dividida, y además se ha instalado también una dosis muy fuerte de pesimismo en la gente que no cree en la política, cree que todos somos iguales, gente que simplemente vive el día a día y no ve con claridad el horizonte. Eso se ha visto en las últimas elecciones, ¿no? Que la poca participación de muchos ciudadanos, de muchos votantes. Claro, porque también gran parte de la izquierda no tenemos inscripción electoral, ¿no? Entonces, quienes quedaban en los sectores, los partidos de gobierno, como el JP y Perú Libre, por un lado, totalmente desprestigiados, y por el otro, sectores de la derecha, y en gran parte del país, movimientos regionales o locales que también tienen fuerte presencia del narcotráfico. Entonces, por eso es que decimos que la situación del país es muy compleja, ¿no? Muy difícil de resolver. ¿Qué es lo que está proponiendo Patria Roja para mejorar, aparte del cambio de la Constitución, de manera urgente? Bueno, nosotros pensamos que hay que resolver varias cosas, ¿no? Uno, que tenemos que generar una corriente de cambio en el país que no se quede solamente en la visión de la coyuntura, del día a día, lo que pasa. Yo decía hace un momento que cualquier sea la salida de la crisis del gobierno de Pedro Castillo, con la vacancia, la destitución, lo que se crea, no va a resolver en sí mismo la crisis va a continuar. Y por tanto lo que se necesita es una medida de mediano y largo plazo para el país, pensar no solamente en el día a día, en la coyuntura, sino ver un país como proyecto. ¿Cuál es el proyecto de país que tenemos? Perú tiene muchas potencialidades que tenemos que incorporarlo a un proyecto de nación, a una visión de desarrollo, y sobre esa base unirnos, ¿no? Todas las fuerzas que quieran cambiar este país tenemos que unirnos. Y por tal motivo nosotros postulamos que la izquierda en primer lugar debe unirse, debe de marcar sus diferencias y su oposición a este gobierno que no nos representa. Por otro lado tenemos que reconstruir el tejido social, hacer un esfuerzo muy fuerte, muy grande para que
podamos tener inscripción y tener la capacidad de postular en las próximas elecciones con unas banderas de cambio realmente auténticas que representen el sentir popular. Porque en este ambiente, si no se logra visualizar una corriente de cambio, lo que va a suceder es que van a cobrar fuerza los sectores autoritarios, incluyendo sectores aventureros, como es el caso de Antauro Humala, ¿no? Que es también un sector que expresa o no canaliza el descontento de la gente desde posiciones autoritarias, conservadoras, incluso fascistoides, muy peligroso. Peligroso, ¿no? Con acciones y promesas muy radicales, por ejemplo, de la pena de muerte. Exactamente, esa es la demagogia, y eso genera pues, a una gente que no ve salida, una visión de atracción por ese lado, ¿no? La gente dice, bueno, necesitamos fuerza, que se necesita fuerza, un gobierno duro que cambie las cosas, y eso puede generar, como repito, un espacio, si es que no hay otra salida, no se ve otra corriente de cambio, la gente no visualiza con esa corriente de cambio, se puede generar esa situación muy peligrosa. Por eso esa es una gran responsabilidad de la izquierda, de los que queremos un cambio democrático y patriótico para el país, de hacer un esfuerzo muy profundo, muy extenso a nivel de todo Perú, para incorporar y generar una corriente de cambio realmente que represente una salida y una visión también de país, un proyecto de país. No hay otra manera. Cualquier salida en el corto plazo que se queda simplemente en la coyuntura está destinada a fracasar. Así es, y sobre todo los más perjudicados son los peruanos de menor recursos económicos, porque mire, hemos recibido hoy un informe de una ONG que es Acción, donde está revelando que 1 de cada 2 peruanos no sabe si comerá mañana. Este índice de personas que se encuentran en total inseguridad alimentaria. Mientras esta crisis siga, pues va a haber más peruanos pobres. Mucho mayor, porque también estamos siendo afectados no solamente por la pandemia que aún no acaba de resolverse, también el tema de la guerra de Ucrania, que tiene efectos nocivos a la economía de todo el mundo, incluyendo el Perú. Pero en Perú tenemos una economía que depende básicamente de la exportación de materias primas, no tenemos un aparato productivo desarrollado, no tenemos una educación de calidad ni servicios de salud de calidad. Entonces el 80% casi de la población económicamente activa está en el autoempleo o en las actividades no legales, ¿no? En las actividades que son la informalidad, más bien dicho. Actividades ilícitas, ¿no? Y también hay una bastante actividad en la economía ilícita en el Perú muy fuerte, de narcotráfico, lavado de activos, el tratamiento de blancas, la tala ilegal, la minería ilegal. Es una economía también que está ahí paralela, pero que incide con mucha fuerza en el Perú. Entonces, por eso decimos que el Perú requiere un rediseño total, una reorientación de la economía, garantizar los derechos fundamentales de la población, el derecho a un empleo digno, derecho a la alimentación, derecho a la educación de calidad. El Perú tiene recursos para poder tener un desarrollo con bienestar para la población. Lo que pasa es que hay una superconcentración de la riqueza en pocas manos, un sistema político que se cae a pedazos, una situación de corrupción generalizada que nos impide llegar a una situación de desarrollo nacional. Y una decepción de muchos peruanos que eligió un presidente que prometió que el Perú iba a ser totalmente diferente. Muchas gracias, señor Manuel Guerra Velázquez, por este contacto aquí en nuestra plataforma de RCR. Gracias por la entrevista y muchos éxitos también a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hemos estado con el señor Manuel Guerra Velázquez, secretario general de Patria Roja. RCR, la red que comunica y une al Perú.